Pueden sentarse, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes, haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta de enseñar y predicar la palabra de Dios. Poder enseñar y compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la palabra del Señor, el Evangelio. Y más aún cuando el tema de hoy es uno que está bien cerca de mi corazón, así como lo está el Evangelio de Cristo. Pues hoy vamos a hablar de los abuelos. Y ese es un tema que está bien cerca de mí, así que yo me siento hoy que estoy en mi terreno de juego. Así que con el permiso de ustedes, si en algún momento me ven que me emociono y me entusiasmo, ya saben por qué es, porque soy un abuelo. Y por lo tanto este tema, como dije anteriormente, me toca muy de cerca. Pero antes de empezar, quiero hacer una aclaración y quiero sacar esto de mí. Y es que yo tengo un problema bien serio y tengo un problema bien profundo con las versiones generales que hay de Proverbios, del versículo en Proverbios capítulo 17, versículo 6. De las versiones generales, especialmente cuando hablamos de nuestras Biblias, nos referimos a la Reina Valera, ¿no? Y tengo un problema serio con la traducción al español de ese pasaje, de la primera parte del pasaje de ese versículo de Proverbios capítulo 17, versículo 6. Y es que en la versión, ¿cómo se traduce? En la gran mayoría de ellas dice, la primera parte dice, corona de los viejos son los nietos. Yo tengo un problema serio con eso. Cuando se traduce como corona de los viejos. Porque no pongo el énfasis ni en la corona ni en los nietos, pero pongo el énfasis en la palabra viejos. Y cuando leo ese pasaje y lo aplico a mi vida, encuentro tres cosas. Y encuentro que 1 más 1 no es 2. Y me voy a explicar. Primeramente, tengo 2 nietos. Por lo tanto, yo soy un abuelo. Número 2, mis nietos son mis coronas, como lo dice el pasaje. Pero el hecho de que yo sea un abuelo y que tenga 2 coronas no quiere decir que soy un viejo o un anciano. ¿Estamos claros? Ok, amén. Dijeron por ahí, gloria a Dios que hay alguien que me está escuchando y está de acuerdo conmigo desde el principio. Por lo tanto, en mi interés de refutar el pasaje bíblico, me dediqué toda la semana a estudiar este pasaje en su idioma original, en el hebreo. Y encontré lo siguiente. Encontré que la palabra que se utiliza en ese pasaje bíblico en su idioma original en hebreo, que fue como se escribió el Antiguo Testamento, es la palabra sahen. Sahen. Y la palabra sahen se traduce ser viejo, ser anciano, envejecer. Oiga, no hay de otra. Y por más que busqué y traté de conseguir otra definición en el idioma hebreo, me encontraba con la misma. Ser viejo. Pero hay algo que tengo ventaja. Y es que la edad que yo tengo me da el derecho y me da la libertad de ser terco. Y como soy terco en este aspecto, yo dije, no, yo tengo que seguir buscando. Hasta que encontré una versión diferente de ese pasaje bíblico y la versión de la traducción en lenguaje actual dice el pasaje, lo lee de la siguiente manera: la alegría de los abuelos son los nietos. Amén. Y ahí voy yo. Ese pasaje va conmigo. ¿Ve? Esa es la versión que a mí me gusta. Se acomoda a mi forma de pensar. Pero la realidad es que en su idioma original, en hebreo,
es la palabra ser viejo. Por lo tanto, como decimos por ahí, no hay de otra. Y entonces me di a la tarea de decir, bueno, pues si es viejo, pues algo tiene que haber de ventaja en ser viejo, de envejecer. Algo tiene que haber que nos ayude a hacer esta parte y de poder entonces definirnos como menos joven y no viejos. Y encontré entonces lo siguiente. Quiero compartirlo con ustedes, una serie de beneficios de ser menos joven antes de entrar al tema de los abuelos. Lo primero que encontré fue que como menos joven o como viejo podemos ver mejor. Y aunque perdemos, como ya ustedes pueden ver, la vista físicamente la vamos perdiendo, ganamos una perspectiva diferente de lo que es la vida. Vemos mejor lo que es la vida. Número 2, como hemos vivido suficiente tiempo, hemos reemplazado el conocimiento con sabiduría. Por lo tanto, somos abuelos valiosos y somos abuelos sabios. Mire, y esta nos gusta mucho de nosotros que ya estamos en esa edad en que se nos considera como viejo o algunos consideran viejo. No tenemos miedo de decir lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, pero nos sorprendemos cuando alguien de la edad de nosotros dice lo que le da la gana y cuando le da la gana. ¿Ustedes lo han visto? Ya hay personas que me dicen, ya a la edad que yo tengo, yo digo lo que a mí me dé la gana. Y al que no le guste, pues, que se las arregle. Mire, por el otro lado nos hemos convertido en los verdaderos detectores. Podemos detectar cualquier, y perdonen la palabra que voy a utilizar, idiotez o tontería que dice la gente. Yo quería utilizar otra palabra, pero no me atrevo aquí a usarla en el púlpito. Pero podemos detectar esas cosas, esas idioteces, porque no quiero usar la palabra estupidez, idioteces que dice alguna gente, ¿no? Por otro lado, y esta la practicamos mucho, yo la practico mucho, podemos cenar a las 5 de la tarde, no más tardar de las 6. Y nos aseguramos de que cuando nos invitan a cenar, lo decimos claramente, después de las 7 no me invite, porque ya a esa hora, no, tengo pesadillas. Y por último, podemos compartir secretos con nuestros contemporáneos, con aquellos que tienen la misma edad de nosotros, porque sabemos que el mismo día que le compartimos el secreto, ese mismo día se le va a olvidar. ¿Se nos olvida? ¿Qué fue lo que te dieron? Yo no me acuerdo. Son ventajas que tenemos. Ahora, queremos hablar de los abuelos. Y el pastor Marco me pidió que hablara de los abuelos y yo sabía el por qué me estaba pidiendo que yo predicara o hablara de los abuelos. Y la Biblia no solamente nos habla o nos presenta de los abuelos en forma general, pero también nos habla con ejemplos específicos de los abuelos y su interacción con los nietos, cómo deben de interactuar con los nietos. Mire, empezando en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, el capítulo 10, versículo 12, y yo espero que estén aquí ya esté puesto en la pantalla. Dios mismo ordenó a los israelitas a que compartieran las maravillas del Señor, no solamente con sus hijos, pero también con sus nietos. Y dice la palabra en ese capítulo 10 del versículo 2 de Éxodo, dice, también lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Por lo tanto, tanto los padres como los abuelos tenemos la responsabilidad, el llamado solemne de compartir
con nuestros hijos y con nuestros nietos del conocimiento de Dios y de la obra de Dios en medio nuestro y específicamente y especialmente en nuestras vidas. Hablarle de ellos, enseñarles a ellos de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho con nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 1 al 2, uno de los capítulos que más admiro, uno de los capítulos que más me interesa dentro de la Escritura, también nos habla de esta manera. Y Moisés dice claramente, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, le habla Moisés al pueblo, tus hijos, pero también le dice, y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y aquí Moisés no está hablando necesariamente de una extensión de los años, de que vamos físicamente a vivir años, sino que esas enseñanzas van a ir pasando de una generación a otra. Por lo tanto, nuestra memoria, nuestro ser, quienes somos como abuelos, va a pasar de una generación a otra. Y yo quiero hacer una pausa aquí, pues que es algo que he visto y que me incomoda por mucho tiempo. Y como dije, yo estoy en mi terreno de juego. Por lo tanto, como le dije a una hermana cuando entré, que me preguntó de qué vamos a predicar, le dije, hoy voy a venir por el centro del plato, como se usa en el argot de béisbol, con una recta por el centro del plato. Mire, la realidad es la siguiente. Nuestros hijos, nuestros nietos, saben más de la vida de Britney Spears, de Taylor Swift y de muchos cantantes que de sus propios abuelos. Saben más qué les gusta, qué hacen, qué dejaron de hacer, qué canciones, cuál es el hit número 1, cuál es la canción número 1 que de sus propios abuelos. Estamos llamados a cambiar eso. Estamos llamados a que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan de sus abuelos y conozcan de sus bisabuelos. Yo no conocí a mis abuelos, mi abuelo paterno ni mi abuelo materno. Conocí a mis abuelas, pero sé de mis abuelos. Conozca la historia de ellos. Sé a qué se dedicaron. Y me puedo relacionar con ellos, específicamente con uno de ellos. Y nosotros debemos de estar buscando la manera de mantener esa relación con nuestros hijos, nuestros nietos, que conozcan de sus abuelos. En el Antiguo Testamento hay otra historia muy linda, una historia de ternura, una historia de amor. Y la encontramos en el libro de Ruth. Y en el capítulo 4 del libro de Ruth termina haciendo un relato de que Ruth, al casarse con Booz, tiene un hijo. Ruth era nuera de Noemí. Entonces, bien claramente, Noemí abraza ese hijo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este evento, a lo que sucedió en esa relación entre la nuera Ruth y Noemí. Dice, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que Él restaure tu juventud, Noemí, y te cuide en tu vejez. Pues el hijo es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Y termina diciendo, entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuese su propio hijo. Como si fuese su propio hijo. Se convirtió en la abuela y ese niño se convirtió en el nieto de Noemí.
Una tremenda enseñanza. Hoy en día, en un mundo en el que estamos viviendo, un mundo quebrantado, un mundo lleno de pecado, de conflicto, donde los niños están viviendo en muchas de las ocasiones con la ausencia de un padre, con conflicto dentro de los hogares, y necesitan tener la figura no solamente paterna y materna, pero también una figura de abuelos y abuelas que puedan abrazar, mimar y cuidar de esos niños. No es porque sea biológicamente el hecho de que somos abuelos. De hecho, en la mañana de hoy mi esposa y yo recibimos un mensaje de texto de una amiga nuestra que tiene un niño de tal vez algunos 2 o 3 añitos. Y en un momento en que nos encontramos en un evento, ese niño se me quedó mirando y me dijo: abuelo. Y no estamos relacionados para nada. Tal vez yo pensé, me vio viejo, pero la realidad es que me vio como una figura de abuelo. Y el texto de esta mañana me decía: Carlitos quiere ver a su abuelo. Hay niños que necesitan eso. Y la historia bíblica nos dice que este niño que Noemí abrazó y lo recibió como su hijo, fue el abuelo del rey David. Interesante, ¿no? Como dentro del plan de Dios, Dios mismo puso esa figura de abuelo, en este caso de abuela, en este niño que más tarde se iba a convertir en el abuelo del rey David. Y seguimos hablando en el Nuevo Testamento también. Nos habla de esa importancia, ese significado que tienen los abuelos. Y en este caso Pablo le habla a Timoteo. Y en este caso en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo tanto, vemos cómo la figura del abuelo, de la abuela en este caso, transmite el mensaje de la palabra de Dios. Y lo transmite primeramente a sus hijos, en este caso la mamá de Timoteo, pero no se detuvo ahí. Ella continuó y transmitió ese mensaje, esa enseñanza, ese discipulado a Timoteo. Y es que los abuelos son importantes. Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 22, bien claramente dice que la gente buena deja una herencia a sus nietos. Y el ser abuelo es una de las pocas situaciones, es una de las pocas circunstancias en la vida, y quiero que me escuchen bien para que me entiendan, en la que todos estamos en el mismo nivel en el terreno de juego. Todos. Porque tanto el que tiene dinero como el que no tiene dinero tiene la habilidad, la capacidad y la oportunidad de dejar un legado significativo en sus nietos. Y no estoy hablando de herencia. De la misma manera en que nosotros nos esforzamos y trabajamos hasta el cansancio para buscar mejorar o darle lo mejor a nuestros hijos. Y a veces pensamos en que yo quiero dejarle una herencia a nuestros hijos, algo material. Debemos de estar pensando en un legado que va más allá que algo material, en un legado que apunte a la eternidad, en un legado que apunte a siguientes generaciones. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar dejar un legado de sabiduría, de amor, de ánimo, de recuerdos y de lecciones aprendidas como abuelos en nuestras vidas. Los abuelos estamos en una etapa en la vida en que los padres de nuestros nietos aún no han experimentado. Por lo tanto, nosotros estamos, como dije anteriormente, en esa etapa de la vida en que todavía nuestros hijos, por razones obvias que son padres, no están. Y generalmente con un ritmo ya menos ajetreado, donde estamos inclusive disfrutando
de una vida a un paso más pausado y tal vez disfrutando del retiro. Los abuelos tienen el tiempo y la sabiduría de analizar más la vida. Fue parte del diseño de Dios, es parte del diseño de Dios. Dios mismo nos instruye a que como abuelos compartamos estos espacios, estos tiempos, estas enseñanzas con nuestros nietos. Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 9, Moisés le vuelve a decir a los israelitas: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aunque la mayor influencia en los niños, en los hijos, vienen de los padres. Amados hermanos, los abuelos toman una gran parte en la influencia de los niños, de los nietos. Tomamos una gran parte en la influencia de ellos. Por lo tanto, entonces la pregunta es: ¿cuál es ese gran legado que podemos dejar? Y podemos dejar un legado de experiencia, de conocimiento y de sabiduría en ellos. Podemos entrar en un terreno donde los niños no nacen con ellos e ir desarrollándolos en cada uno de ellos, como lo es el conocimiento de Dios. Que conozcan a Dios, que amen a Dios, que teman a Dios y que conozcan del plan de salvación que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Podemos también influenciar en el desarrollo del carácter de ellos. Y cuán necesario es desarrollar carácter en las nuevas generaciones, en nuestros nietos, para que según vayan creciendo se enfrenten a los problemas de la vida. Una madurez emocional, y más en estos tiempos, donde cada día se está incrementando los problemas de salud mental en nuestros niños. Es una crisis que ha estado latente y ahora ha salido a través de los últimos meses. Las habilidades sociales. Miren, no todo es los juegos de video. No todos son los juegos electrónicos. Que tengan una habilidad social de poder compartir, de poder conectarse con otras personas y que acepten responsabilidades. Y todo esto se da dependiendo de cómo nosotros enseñemos a nuestros hijos y enseñemos a nuestros nietos. Ahora bien, si es cierto de que nosotros tenemos ese rol, esa función como abuelos, de impartir sabiduría, de impartir ánimo, de impartir esas experiencias, esas historias de vida nuestras, también hay algo que como abuelos no debemos de hacer. Y yo sé que es difícil. Créanme, yo sé que es difícil. Y voy a partir de un principio de vida. Un principio que está en las Escrituras. Y es el principio que dice que debemos de dejar y unirnos. Y el problema es que nuestra forma de ser como abuelos, no sé si es la palabra correcta entre ustedes, pero el problema de ser alcahuetes, ¿saben a lo que me refiero? No, ser alcahuetes, de apapachar, de mimar, de añoñar, de permitirle a los nietos lo que nosotros no le permitimos a nuestros hijos, nos trae un problema serio. ¿Es o no es? Dígame que sí, amén, porque yo lo he pasado, ¿ok? Pero entonces nos olvidamos del principio, como le dije anteriormente, que Dios estableció y que está en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde bien claramente dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como padres, como abuelos, debemos de permitir que nuestros hijos que han comenzado una nueva familia sean lo que enseñen y disciplinen a sus hijos. No intervenir en la vida de ellos, no intervenir en ellos. Y créanme, se nos hace difícil. Yo lo sé, se me hace difícil. Yo tengo una nieta, Coral del Mar. Me ha robado el corazón. Y tengo un nieto,
Joel Javier, me capturó. El mundo mío se viró patas arriba desde el momento en que estos dos niños nacieron. Y cuando yo me toca estar presente, que ya sea mi hija o mi yerno va a disciplinar a uno de los dos, yo me tengo que ir de la casa. Yo me salgo. Porque todavía creo que yo soy el papá de mi hija y la puedo regañar. Y decirle a ella lo que ella tiene que hacer y lo que no debe de hacer. Por lo tanto, prefiero salir de la casa, esperar a que la disciplina o el regaño pase, yo llorar y que no me vean, lo confieso, y entonces después regreso. Duele, es difícil, pero como padres y como también nosotros lo hicimos en un momento dado, necesitamos darle ese espacio a nuestros hijos. Esto no quiere decir que si vienen a buscar un consejo o una ayuda o una guía no la podamos dar. Pero hay una gran diferencia entre dar un consejo y ordenar lo que tienen que hacer. O dar un mandato. No estamos llamados para eso. Y quiero ir concluyendo en este mensaje. Porque comencé hablando de ser viejos. De que el Proverbios utiliza la palabra viejos o ancianos. Y la realidad es que muchos de nosotros los abuelos, o de algunos abuelos, yo no estoy incluido en eso, piensan que ya sus mejores años han pasado. Y la realidad es otra. Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que vienen nuestros mejores años. Ahora es que nosotros vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha otorgado. Y por eso es que se llaman las coronas de nosotros. Porque Dios nos las otorga para que disfrutemos de ellas por los logros que hemos tenido. Qué bonito es ver y hacer y criar a nuestros hijos, llevarlos a tener una educación, llevarlos a que se casen y ver una segunda generación. Es un logro que Dios nos permite tener, nos bendice a través de ello. Yo sé que la cultura y la sociedad nos dice algo diferente. Y yo he escuchado muchas veces que nos tratan de indicar o de decir, ya es hora de que te sientes, vete a jugar bingo, o vete a hacer crucigrama, o búscate una revista para que la leas, cómete unas sopitas de pollo con unas galletitas o un puré de papa para que no te caiga mal, no te haga daño. Mira, acuéstate temprano, es lo que la cultura nos está diciendo. Por otro lado, podemos recibir mensajes, ya sean directos o indirectos, como ha pasado en mi vida, donde me dicen, ya tú estás fuera de contacto, Rafi. Ubícate. No estás en este mundo. Estás fuera de moda. Yo no sé, pero mírenme. Oiga, con este cuerpo esto es moda, ¿no? Estás fuera de moda. O me han dicho en otras ocasiones, ¿sabes qué? Ya no eres importante, estás viejo. ¿Para qué tú estás haciendo eso? Tú tuviste tu oportunidad y lo echaste todo a perder, la regaste, ahora nos toca a nosotros. De verdad. ¿Cierto? ¿Y sabes qué? Quien te está apoyando y quien te está sosteniendo para que tú hagas lo que estás diciendo que vas a hacer, porque yo la regué, soy yo. Fuimos nosotros los que levantamos ese camino para que tú lo camines. Amén. Miren, no me hagan hablar, porque tengo mucho y el tiempo que me queda es poco. Pero la realidad es que hoy yo te digo que no. El tiempo que tenemos por delante, ya sean 20 años, ya sean 30, ya sean 35, 40, lo que usted piense que va a tener, Dios lo va a otorgar para que usted sea de bendición en la vida de otros y sea de bendición en la vida de sus nietos y seamos bendición en la vida de nuestros nietos. Miren lo que dice el Salmo 92, los versículos del 12 al 14. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantado a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso, léanlo, escúchenlo bien, incluso
en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Amén. Oiga, y así me siento yo. En esa forma, lleno de vitalidad. Cada mañana me levanto y es verdad, me tardo ahora como 20 minutos de la cama a donde tengo que ir, a lo que el cuerpo se va enderezando. Pero me miro en el espejo y digo, qué guapo te ves hoy, ¿eh? Lleno de vitalidad. Hoy te espera un día con el Señor y vas a dar fruto. Mire, nosotros estamos llamados a ser modelos de Cristo. No es solamente los padres, nosotros también. Que mis nietos, que mi nieta Coral del Mar y mi nieto Joel Javier vean a Cristo en mi vida. Es mi oración cada día. Es mi intención cada día. Que yo sea la Biblia que ellos están leyendo. Que ellos conozcan de Dios a través de mí. Y voy a terminar con esto en los siguientes 2 minutos que me quedan. Y cierro con el mismo proverbio, el mismo versículo. La corona de los viejos son sus nietos. La corona de los abuelos son los nietos. Es una bendición ser abuelo. Es un honor haber criado un niño que ahora engendró o dio a luz otra generación de niños. Y haber vivido lo suficiente para presenciarlo. Esta semana, en una de mis largas caminatas matutinas, cuando camino de 5 a 6 millas cada mañana, hay jóvenes que no me llegan ni a media milla. Y si caminan media milla ya están buscando el agüita y están buscando dónde sentarse. Este viejo que ustedes ven aquí, que ahora cumple 64 años, le camino 5 millas con el Señor o 6 millas con el Señor. Cada mañana. Vitalidad. Orando con el Señor. Escuchando su palabra. Me encontré con una estrofa de una canción que dice lo siguiente, y como todo poema, toda canción, la voy a dejar en el oído de ustedes para que ustedes la interpreten. Y dice de la siguiente manera: pero yo quiero que nos entendamos, usted y yo hoy, esta tarde, nos entendamos, de que nadie se me ponga a dudar, que no haya duda, de que yo sigo con lo mío. Yo voy a seguir con lo mío, y lo mío es Cristo. Y lo mío es predicar el evangelio. Lo mío es enseñar la palabra de Dios. Lo mío es seguir a Cristo. Y eso lo voy a hacer a como dé lugar. Quizás no es el mismo brío. Quizás no es la misma intensidad. Pero ya pasé la mitad del camino y no pienso regresar. Con las manos vacías, con lamento, con un cuento sin culminar, no quiero irme concediendo otra victoria a esta ciudad. La victoria no es de la cultura ni de la sociedad. La victoria es de Cristo, y esa victoria es la que yo me voy a llevar con Él. A la edad que tenga y hasta donde Dios me permita estar, como padre, como abuelo, y ya mi oración es: déjame ver a mis bisnietos. Amén. Para que entonces llevar la palabra de Dios. Quiero que nos entendamos y que nadie tenga duda. Soy abuelo, no soy viejo. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios les guarde grandemente, Pastor Marco.